¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿bases militares extranjeras de nuevo en Ecuador? Se lo preguntamos a nuestro notable invitado, Quinto Lucas, ex vicecanciller y escritor, directamente desde Quito. Quinto Lucas, una cálida bienvenida al programa. Saludo cordial, Jorge. Un gusto conversar contigo. El gusto también es nuestro. Quinto, en días recientes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció su interés de hacer una reforma a un artículo de la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. Y te leo la reacción que provocó ese anuncio por parte del presidente de nada menos que Nicolás Maduro de Venezuela. Dijo textualmente, refiriéndose a Noboa: este bandido, este patiquín del fascismo irresponsable le dice a Estados Unidos que está listo para hacer lo que quieran. Se arrastra, se arrodilla a los intereses geopolíticos. ¿Cuál es tu reacción? Bueno, es que estoy totalmente de acuerdo. Tal vez no lo diría así, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el presidente Maduro. La verdad es que lo de Noboa ha sido una vergüenza porque además utiliza un artículo de la Constitución que por esas cosas de la vida lo redacté yo cuando estaba en la Constituyente, que lo que significaba ese artículo era que Ecuador no permitiera más bases militares, porque Ecuador es un país muy desinstitucionalizado, siempre fue desinstitucionalizado. Entonces era necesario ponerlo en la Constitución, ese artículo, para que no vinieran gobiernos como el de Lasso o el de Noboa a tratar de instalar bases militares en el Ecuador. Ahora, lo que dice Noboa es un una humareda, como se dice. Él lo que vende es un poco de humo. Él dice que quiere retomar la base de Manta. La verdad es que Estados Unidos está interesado en poner una base, ya tiene instalaciones, pero poner una base en Galápagos, por todo lo que significa estratégicamente, por la guerra mundial que se está dando ahora, por la hegemonía mundial, por la pérdida de hegemonía que tiene, pero también para controlar justamente hacia Colombia, hacia Venezuela. Entonces es necesario Ecuador. Pero Ecuador ya a fines del año pasado, antes que saliera Guillermo Lasso, firmó un acuerdo con Estados Unidos que le da carta abierta a Estados Unidos a hacer inteligencia en Ecuador libremente, a tener instalaciones clandestinas en Ecuador libremente, tanto efectivos del Comando Sur como contratistas. Nosotros sabemos que no, el Comando Sur no necesariamente tiene todos sus efectivos, sino que contrata mercenarios. Bueno, eso ya lo tiene en un acuerdo directo con el gobierno de Estados Unidos, que lo firmó Lasso antes de irse. Esto sería casi que redondear la presencia, la sumisión total, la sumisión de Ecuador a Estados Unidos. También, Quinto, para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador, trato en pinceladas lo más rápidas y lo más gruesas posibles los antecedentes. En 1999, el gobierno de Ecuador firma con Estados Unidos un convenio que le autoriza durante 10 años a utilizar la base militar ecuatoriana en Manta, y cuando termina ese convenio, que es en 2009, a esa altura ya estaba en la presidencia el gobierno de Rafael Correa. Había llegado en el 2007, había llegado 2 años antes, y al llegar el 2009 el gobierno del presidente Correa decide no renovar el contrato en el convenio. De eso ha pasado 15 años, y de alguna forma Correa decía: cuando quisieron renovarlos, yo les dije, palabra más o palabra menos, podemos hacer que yo se los renuevo y ustedes siguen instalados en territorio ecuatoriano, pero ustedes a cambio me dejan instalar una base militar en territorio de los Estados Unidos. Y dice Correa: nunca me contestaron. Entonces el tema es que vienen por la vuelta. Claro, el tema es que cuando se firmó ese convenio, que fue el gobierno de Yamil Maguad
en diciembre de 1999, Ecuador estaba justamente como hoy, estaba destrozado por la crisis bancaria, por los millones de ecuatorianos que se iban del país, por una realidad económica brutal y social. Bueno, firmaron ese convenio que además durante los 10 años significó, primero, que no bajara el tema de la droga, sino que más bien lo que produjo esa base fue muertes de pescadores, muertes de trabajadoras sexuales por parte de los marines, pero como tenían una inmunidad por estar ahí, nunca fue procesado nadie. Pero no 3 o 4 muertes, decenas, centenas de muertes de pesqueros hundidos por barcos norteamericanos, porque hay que decir que no era solo la base de Manta con aviones, sino era el puerto de Manta con barcos estadounidenses. Pero además, después hubo todo un involucramiento en la guerra civil que vivía Colombia y le involucraron de alguna forma a Ecuador porque había aviones que salían desde ahí para combatir en Colombia, porque las bases que tiene Colombia no podían ser utilizadas, digamos, tan descaradamente para esa guerra. Entonces, la base de Manta no solo no fue una solución para parar el narcotráfico, sino que además trajo problemas sociales muy graves al Ecuador. El presidente Correa, desde la campaña, dijo claramente que él no iba a renovar el contrato. Él cumplió, se terminaron los 10 años y no renovó ese convenio que además que era totalmente lesivo para el Ecuador. Por eso es que en la Constitución se pone ese artículo de que somos un territorio de paz, de que no está permitido bases extranjeras en el Ecuador y que no está permitido tampoco ceder a tropas extranjeras bases ecuatorianas. Entonces es un artículo muy claro que dejaba clara la soberanía y la defensa de la soberanía del Ecuador. Lamentablemente, ahora volvemos atrás, para peor todavía, porque además no es solo la base de Manta, es lo que yo ya te decía de ese convenio en el que se permite inteligencia, bases clandestinas, un montón de cosas, un convenio que hay que leerlo, que es muy complejo, que se firmó durante el gobierno de Lasso, y ahora si se elimina este artículo, se podría permitir que Estados Unidos pueda tener bases en cualquier lugar, ya no Manta, sino justamente, como digo, en Galápagos. En Galápagos ya hay efectivos de Estados Unidos, ya hay estudios para bases de drones estadounidenses. Por lo tanto, es abrirle la puerta totalmente a la integración de Ecuador a la guerra mundial que se vive del lado de Estados Unidos, pero con sumisión total, con una sumisión increíble que ni siquiera se había dado en ese momento de la base de Manta. También tú nos vas a ayudar a poner en contexto, digamos, lo que tiene que ver la jugada política de por qué este anuncio y por qué ahora, y también antecedentes para quienes nos ven fuera de Ecuador. Acá estamos hablando de un presidente, el hijo del más rico o uno de los hombres más ricos del Ecuador, que llega a la presidencia en un periodo corto porque solamente es presidente por 1 año y medio, ya que se adelantaron las elecciones presidenciales que en ese momento las adelantó el presidente Guillermo Lasso, y en este año y medio de presidencia él había prometido, estábamos hablando de Daniel Noboa, de que iba a luchar contra lo que tiene que ver la inseguridad, y vendió tanto que fue así que vendió hasta un plebiscito que sacó de la manga y que le fue muy mal, y sin embargo no ha podido en absoluto controlar lo que es la inseguridad, sino sigue más o peor. A esa altura entonces está en plena campaña electoral, ya como le va mal en el aspecto de que lo que cumple no lo cumple, sacó una andanada estratégica para ponerle la culpa de todo lo malo que está pasando en Ecuador a lo que le llaman el correísmo, es decir, al movimiento político en este momento que lidera entonces Luisa González, que es la Revolución Ciudadana, y trata de ponerle todo el lodo sobre eso. Y entonces pregunta Quinto, ¿y esto cómo calza en esa política, este anuncio? Bueno, sin duda
además de todo lo estratégico, lo real de la vinculación con el Comando Sur, todo eso que es latente y es real, también Novoa seguramente tiene estudios de sus asesores de marketing que el hablar sobre la necesidad de volver a poner la base de Manta sería importante en la gente, que la gente está preocupada con la inseguridad. ¿Por qué está preocupada por la inseguridad y con el narcotráfico? Porque la inseguridad viene del narcotráfico. Entonces le hacen creer que poner una base de Estados Unidos podría parar eso. Nunca lo paró, pero bueno, digamos que es un juego. Noboa juega mucho, vende mucho humo. En Durán es una pequeña ciudad cercana a Guayaquil, donde hay muchos asesinatos. Bueno, en todo el Ecuador hay asesinatos todos los días, pero ahí en esa pequeña ciudad hay, se han dado muchos asesinatos. En un momento en que Noboa estaba en caída, en picada en las encuestas, hace una jugada que entra con tanques, vestido de militar, a esa ciudad de Durán. Increíblemente, las encuestas se dieron vuelta. Realmente paró su caída y empezó de nuevo a sostenerse. Entonces él juega mucho con eso y sabe que esto puede dejar pegar en la gente. La gente quiere parar la inseguridad. Lo que digo, las muertes por sicariato. Ecuador no produce coca, sin embargo, es uno de los países mayores exportadores de cocaína hacia Europa, de América Latina. Entonces, hoy en día los que producen coca no son los que llevan la droga o envían hacia Europa. Es uno de ellos Ecuador. Pero además de ser uno de ellos Ecuador, generalmente está vinculado con empresas y con empresas que a veces llegan en containers a España, a distintos lugares, en containers de mercaderías que fueron importadas. Entre ellas, casualmente, banano, que el banano es la mayor exportación de la familia Noboa, o sea, la familia del actual presidente. Entonces, todo eso está muy mezclado. Pero claro, la salida que siempre buscan es tratar de atacar al correísmo. La elección pasada, cuando estaba para ganar la presidencia Luisa González, mataron a un candidato, Fernando Villavicencio, que bueno, ha estado vinculado con mafia, es un personaje muy oscuro, pero bueno, lo mataron y le echaron la culpa al correísmo. Hoy todos saben que no tuvo nunca nada que ver el correísmo y se dice, no, el correísmo no tuvo nada que ver, la familia dice no tuvo nada que ver, pero bueno, pero la elección se hizo que en lugar de ganar Luisa González terminara ganando Noboa. Hoy buscan nuevamente seguir con ese trabajo sucio que los medios de comunicación ecuatorianos lo hacen permanentemente, porque una cosa son las redes, que eso, bueno, es una cloaca, pero los medios que se supone son los voceros de la opinión pública son también otra cloaca, perdona que hable así. Y justamente tú has podido también hacer una especie de investigación informal en donde te dicen los expertos que tienen que ver con las leyes que aún esta iniciativa que el presidente Noboa lanza o la presenta ante la Asamblea para que la trate la Asamblea, va a llevar no menos de 2 años para que eventualmente se concrete. Y a él le quedan solamente unos pocos meses de gobierno. Es decir, que ya de antemano se sabe que no sería aprobada. En el supuesto caso que esto de alguna forma se concretara, no sería bajo por lo menos esta presidencia. Entonces, lo que te dicen también tus contactos, tus fuentes, es que esto es una jugada política para darle impulso en esta campaña, porque está en plena campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales de febrero, y saca de la manga esto, y cuando presenta esta digamos, propuesta, él le echa la culpa al correísmo de que por la salida de los Estados Unidos de la base de Manta es que se ha producido todo el tema del narcotráfico. Por lo tanto, ¿es un tema electoral y un tema político? Te pregunto. Sin duda, creo que hay una confusión, no son 2 años, ahí pueden llegar a ser 3 meses o 4 meses. Igual no entra no se aprobaría nunca dentro
del periodo de él antes de las elecciones, no se aprobaría nunca. Pero no son 2 años, ahí hay una confusión. Pero lo que lo hace es muy claro porque ese tema ahora ya está en las redes que sabemos lo que es, pero va a llevar a el debate en la Asamblea. Al llevar el debate en la Asamblea, obviamente que los asambleístas de la Revolución Ciudadana se van a oponer, como supongo que otros asambleístas de algunos partidos de izquierda como Pachacuti se van a oponer, creo, espero. Yo ya como no creo en casi nada, ya a veces dudo, pero sé que los de la RC sí se van a oponer. Entonces va a entrar en todo un debate en el que los medios de comunicación van a estar constantemente diciendo, ve, los que están en contra son los correístas, el que está en contra es Correa, por lo tanto es Luisa González, y los que queremos la seguridad y queremos que vengan los lindos estadounidenses a protegernos, no podemos porque ellos se oponen. Entonces ese va a ser lamento tener que así que parodiarlo, pero es algo tan terrible que eso es lo que se va a tratar de imponer durante toda la campaña. Entonces vamos a estar meses discutiendo sobre esas bases que además después habrá que ver qué pasa porque vendrá una nueva asamblea que es la que finalmente la que va a tener que decidir y que espero que sea una asamblea soberana, no como la actual, con la excepción de los asambleístas del RCI y con algunos otros asambleístas, obviamente. Entonces, sí, es un tema de campaña que está muy bien estudiado y muy bien posicionado por un presidente que, más allá de ser bastante inepto, bastante primario en sus expresiones, como la mayoría de sus ministros, que son bastante primarios en todo, más allá de eso, no es ningún tonto. ¿Por qué digo que no es ningún tonto? Porque como viene de una familia de ricos, de patrones, él sabe cómo hacer las cosas para enriquecerse. Y hasta ahora todo lo que ha hecho económicamente ha sido para enriquecerse él, para enriquecerse más de lo que es, o sea, para ganar mucho más, para no pagar impuestos, él y su grupo, y no incorporó tanto a otros grupos. Pero también sabe muy bien cuándo se mueve políticamente con este tipo de trucos de poner a discutir un tema que sabe que le puede llegar a favorecer. Quinto, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Quinto Lucas directamente desde Quito. Quito es ex canciller de Ecuador y también escritor. Estamos hablando sobre esta nueva propuesta que mandó el presidente Daniel Noboa a la Asamblea de Ecuador para la posible instalación de bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Ya regresamos. Continuamos hablando con Quinto Lucas directamente desde Quito. Quinto, ex vicecanciller y también escritor, directamente les decía el tema de una propuesta que acaba de lanzar el presidente Noboa, que envió a la Asamblea ecuatoriana para que se reforme un artículo de la Constitución, el artículo 5, que prohíbe la instalación de bases militares e instalaciones militares con fines militares en Ecuador. Quinto, estamos hablando del mes de febrero del 2025, elecciones presidenciales. ¿Cómo ves tú el panorama rumbo a esa elección presidencial? Bueno, es un panorama difícil siempre para el progresismo que se resume en general en la Revolución Ciudadana. También está el movimiento Pachacuti, que va a tener un candidato indígena, que es un candidato muy respetable, que ha luchado mucho también, que es Leonidas Issa, pero la realidad de llegada y
alcance popular la tiene la Revolución Ciudadana, les guste o no les guste a muchos. Entonces, pero es intrincado porque justamente se trabaja desde la derecha, desde todos los sectores y desde la Embajada de Estados Unidos, porque eso hay que decirlo claro, la Embajada de Estados Unidos ha jugado un papel primordial, tanto en la elección de Lasso como en la elección de Noboa. Entonces, siempre es un poco cuesta arriba, pero la verdad es que la popularidad que ha logrado Luisa González y que mantiene, ni hablar la popularidad de Rafael Correa, si Rafael Correa fuera candidato hoy, ganaba las elecciones en la primera vuelta pasando el 50%. Yo lo siento he hablado con la gente, he repartido libros en sectores populares, conversado con la gente y hay un respeto hacia Correa. A veces no es trasladable eso a otros candidatos, pero Luisa González ha tenido una capacidad de aglutinar ese sentimiento popular. No deja de ser difícil, es difícil porque a veces si no se gana en la primera vuelta, en la segunda vuelta se unen todos y además entran todas las chicanas, estos juegos sucios que ya se están empezando a ver y que lo hacen porque tienen mucho temor. El presidente Noboa pensaba que ganaba la elección de una pasada. Hoy en día tiene temor que de repente pueda no ganar la elección y por eso es que ha movido esto de la base de Manta y siguen moviendo otro tipo de trucos y de juegos sucios. Pero la realidad es que Luisa González tiene una llegada popular muy, muy importante, muy grande y tiene muchas posibilidades de poder ganar la elección. También, dentro de las jugadas que los analistas identifican de este señor Noboa, que como venimos conversando y tú confirmas, la estrategia es demoler al correísmo, no necesariamente hacer propuestas para un mandato con propuestas nuevas, sino asegurarse de que los malos de la película son los correístas, por lo tanto hay que sacarlos de circulación, como ya lo hicieron en esta última elección, achacándole el asesinato de Villavicencio. Entonces, acá saca otra carta de la manga y hay un vicepresidente de Ecuador que es correísta también, es decir, estamos hablando de Jorge Glass, se asila dentro de la Embajada de México en Quito y este señor Noboa hace una invasión a un territorio como si fuera una guerra. De pronto manda a la policía, se mete adentro de la embajada, es decir, invade la embajada, secuestra a Jorge Glass, se lo lleva directamente a una prisión de máxima seguridad, La Roca, y lo tiene allí como un trofeo de guerra contra el correísmo. No puede tener en La Roca al presidente Rafael Correa, entonces saca a alguien que pueda representar de alguna forma un símbolo de ese partido. Está jugando entonces a los grandes símbolos, apresar a Jorge Glass, que vuelvan las bases militares. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo lees tú, Quinto? Sin duda, el hecho de haber ingresado, haber invadido la Embajada de México, haber secuestrado a Glass, haberlo llevado a La Roca, a la prisión, haberlo torturado porque ha sufrido unas torturas sistemáticas, ahora no dejan ni siquiera que una comisión internacional lo pueda visitar, muestra de que Noboa está dispuesto a todo, que más allá de lo inepto que es para gobernar, no es ningún tonto en cómo ha manejado la política. Pero también quien hace eso quiere decir que tiene un respaldo muy fuerte de la Embajada de Estados Unidos. Aquí Estados Unidos está jugando muy, muy fuerte en Ecuador, porque ningún gobierno, por más patrón, decía yo, por más que él se sienta patrón y jefe, por venir de una familia de ricos, es difícil que se lance a invadir una embajada, cualquier embajada, pero una embajada de un país muy importante como es México y secuestre a un asilado político. Entonces eso demuestra de que hay un complot que trabaja directamente la Embajada de Estados Unidos, que no quiere que regrese el correísmo, que no quiere que regrese
Correa, porque mal o bien saben que en una América desunida ellos van a seguir gobernando, me refiero a Estados Unidos. Y Estados Unidos no quiere que vuelva aquello de la integración, aquello de la solidaridad entre gobiernos, de la fraternidad, de trabajo conjunto, de todo lo que significaba la UNASUR, por ejemplo. Entonces, para destruir eso, saben que no pueden dejar que un gobierno correísta, un gobierno vinculado de alguna forma con el correísmo, esté gobernando el Ecuador. Entonces, esa es la realidad de lo que han hecho hasta ahora y seguirán haciendo. Lo mismo ocurre con la fiscal. Hay una fiscal que ha hecho unos juicios absurdos, por no decir menos, que a nivel internacional. Bueno, Diana Salazar. Diana Salazar, que le ha juzgado al expresidente Correa como que él ejerció influjo psíquico sobre quienes cometieron un determinado delito. Ni está probado que se cometió ese delito por las otras personas, pero además que ejerció influjo psíquico. Cuando le contaba esto al viejo Pepe Mujica, allá en septiembre del año pasado, en Montevideo, se reía de rabia también que tenía, porque decía, eso es absurdo, no puede ser que ocurra esas cosas, pero a veces no está totalmente difundido lo que ocurrió, porque es absurdo. En Uruguay, con todo lo que es Uruguay, es un país armadito, institucionalizado, entonces a cualquiera, hasta los de derecha, cuando les explicaba, decían, no puede ser. No puede ser, lamentablemente. Entonces esa es la realidad que vive el Ecuador. Y Noboa está jugado a todo. Está jugado a hacer, lo de México lo demostró, lo de Durán demuestra lo que puede hacer simbólicamente, todo lo de Glass es así, y ahora lo de las bases sigue mostrando que es capaz de todo, es capaz de hacer cualquier cosa para mantenerse en el gobierno. Quinto Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Jorge, y un saludo cordial y fraterno siempre a los televidentes, a las televidentes que siempre te miran.